Para rodaje en Canarias, seleccione niño de entre 9 y 12 años. Imprescindible no tener acento canario. La exministra María Jesús Montero, sevillana, es doña Garga Jesús Montero, porque hace gárgaras, no es una lengua indoeuropea, son gárgaras típicas. Hasta la irrupción de María Jesús Montero en la escena política, todos pensábamos que el euskera era la única lengua no indoeuropea que se hablaba en España. Buscamos teleoperador de marketing con alto nivel de expresión e interlocución verbal, actitud comercial, orientada a ventas y dicción, expresión oral, en castellano neutro, sin acentos regionales. El lenguaje de Twitter es la forma más despreciable de comunicación, aparte del castellano con acento de Canarias. No puedo evitar pensar que Velázquez, genio de genios, precursor de todo, inventor del impresionismo 200 años antes de tiempo, cuando hablaba como, ¿qué pasa ahí? Oye, ¿qué arte mi arma? El deje canario es de gente vaga, aplatanada, no contrataría un camarero canario porque me parece informal. El acento es lo peor para un actor canario. Yo iba a un casting y me decían que es que tu acento... La glotofobia es un fenómeno que se viene a expresar en la discriminación por razones lingüísticas. El concepto, o mejor dicho el término, es bastante reciente, lo acuñó Philippe Blanchet, un lingüista francés, en el año creo que fue 2016. Pero el fenómeno no es nuevo, el fenómeno es muy antiguo y ya lingüistas se han ocupado de él. En los años 80, la lingüista finlandesa Tuve Skutnam-Kangas acuñó el término lingüicismo para referirse a este tipo de discriminaciones y lo definió así: lingüicismo, ideologías, estructuras y prácticas empleadas para legitimar, efectuar, regular y reproducir un reparto desigual del poder y los recursos, tanto materiales como inmateriales, entre grupos definidos en función de la lengua. Es decir, que allá donde el racismo es discriminación por razones biológicas, el sexismo por sexo, el clasismo por clase social, el lingüicismo es la discriminación por cuestiones lingüísticas. El lingüicismo o la glotofobia está a la orden del día. Normalmente quien es hablante de la variedad lingüística considerada prestigiosa no suele ser siquiera consciente, ¿no?, del problema a que se enfrentan quienes somos hablantes de variedades denostadas. La fiscalización de los hablantes de otras variedades en ocasiones es incluso permanente y cotidiana, dependiendo del lugar donde vivas, ¿no? Hay una discriminación de mayor intensidad, gruesa si queremos, casos como por ejemplo llamar a alquilar un piso y que no te lo alquilen por tu acento y tu amigo que sí tiene acento castellano en España llama y el piso está milagrosamente libre, o discriminación laboral. Para atender a según qué público no te contratarán si no tienes un acento equiparable a la variedad castellana. También hay discriminaciones más insidiosas, menos intensas, como puede ser por ejemplo la estereotipación de variedades que se asocian siempre a lo inculto, lo gracioso, el humor, pero que luego quedan totalmente ajenas o excluidas de contextos de comunicación formales. ¿Cuáles son las causas de todo esto? ¿Y por qué hay dialectos, variedades de la lengua que se asocian no solo ya con regiones concretas, como todos los dialectos, sino que se asocian directamente a condiciones y clases sociales muy concretas? Creo que una de las causas de todo esto es una política claramente centralista. En realidad, la decisión de qué es correcto y qué no es correcto es una decisión que se toma por razones totalmente extralingüísticas. Todas las variedades de los idiomas, todas las modalidades tienen exactamente las mismas capacidades expresivas, denotativas. Entonces, si todas las variedades, como nos dice la lingüística, son equivalentes en el acto comunicativo, ¿de dónde viene esta diferenciación? ¿Por qué unas son correctas? ¿Por qué unas son
percibidas como inadecuadas. Pues como decía, esto se debe a una política centralista y a una cuestión que tiene que ver con las relaciones de poder. Lo cierto es que en España la concentración de instituciones que tenemos en Madrid es expresión en buena medida de esa política centralista. Por razones históricas son los territorios del norte y centro de la península ibérica los que han terminado ostentando una posición de poder, mientras que las regiones del sur peninsular son las que, por haber quedado atrás, son las regiones pobres, pues casualmente, o mejor dicho, no casualmente, son aquellas cuyas variedades lingüísticas están más denostadas, ¿no? Y eso es algo que podemos hacer, que podemos ampliar, hacer extensivo a las hablas americanas, hablas o dialectos, no solo hablas. Esto nos lleva a una situación en la que la condición de estándar, la variedad de prestigio, está perfectamente identificada con las variedades del español del centro y norte ibérico. Esto nos lleva a situaciones en las que, mientras que la variedad estándar es la variedad prestigiosa, es la variedad cuyo acento es neutro, en lengua sabemos que no hay nada neutro, las variedades del sur, como decía, son aquellas que tienen un acento o una forma de expresión no neutra, sino marcada. Como digo, todo esto es extralingüístico y las razones son de tipo político y de concentración de poder. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Pues para los hablantes las consecuencias son muy profundas. Podemos decir que las consecuencias son de tipo endógeno y exógeno. Para los hablantes de las variedades no consideradas prestigiosas, esto tiene consecuencias que en ocasiones son incluso graves. Falta de autoestima, falta de una erosión de la autoimagen, complejo de inferioridad, lo cual tiene unas consecuencias claras en el rendimiento educativo de los alumnos, así como en situaciones como por ejemplo las que una persona tenga que intervenir en una situación comunicativa percibida como formal, y allá donde un hablante de la variedad prestigiada pues se puede expresar con toda naturalidad, quien es hablante de una variedad denostada muchas veces sucumbe a la tentación de imitar la mímesis, la acomodación lingüística, con lo cual se pone ya automáticamente en una situación de inferioridad, alimentando a su vez todavía más el complejo de inferioridad y alimentando también la impresión de que son hablantes menos hábiles y con menos capacidad expresiva. Pero decía que también hay causas exógenas, y es que toda esta consideración, toda esta discriminación de unas variedades frente a otras supone también que los hablantes de las variedades prestigiadas tienen a su vez o suelen tener un complejo de superioridad. Y es normal que así sea porque juegan con ventaja. Los medios reflejan totalmente su variedad, se identifican con personajes prestigiosos en series de televisión, en programas de radio, en discursos en situaciones formales, académicas. Y claro, eso los lleva a justificar su labor fiscalizadora que de manera más o menos consciente, de manera muchas veces inconsciente, realizan frente a hablantes de otras variedades. No suele ser habitual que un hablante de la variedad castellana se vea sometido a burla o a chistes, también bien intencionados para romper el hielo, ¿no? Pero esa es una práctica habitual para hablantes de variedades distintas de la castellana que tienen que asumir como normal situaciones en las que, bueno, su variedad siempre es graciosa, siempre está sujeta a los chistes, mientras que ese no es el caso para hablantes de la variedad fundamentalmente castellana o ibérica septentrional. Reflejo de todo esto lo vemos en los medios. Los medios y el sistema educativo
han actuado de correa de transmisión de este tipo de discriminaciones. En los medios es cierto que, por suerte, hemos ido avanzando y cada vez hay mayor presencia de la variedad lingüística de un idioma global como es el español. Pero no puedo evitar pensar que eso todavía sigue siendo expresión de una especie de cuota. ¿Por qué digo esto? Pues porque en un país como España, hoy por hoy sigue siendo inimaginable que el telediario lo presente alguien con acento andaluz o que Informe Semanal lo presente alguien con acento canario o murciano. ¿Cuál es, por tanto, la posible solución a todo esto? Creo que, al igual que ocurre con otras discriminaciones, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, tomar conciencia de esta situación de desventaja manifiesta, que tiene, como digo, consecuencias muy palpables en la vida de las personas, como por ejemplo conseguir o no un piso o conseguir o no un puesto de trabajo. Creo que una posible solución y una posible mitigación de esta discriminación tiene que pasar por, primero, un esfuerzo de concienciación, tanto exógeno como endógeno nuevamente. Exógeno en el sentido de que aquellos que se ven afectados por un complejo de inferioridad a causa de los estímulos inferiorizantes que les llegan desde los medios, desde la educación y desde la falta de referentes que hablen su variedad, referentes prestigiosos. Hay que hacer un trabajo ahí para tratar de paliar y erradicar por fin ese complejo de inferioridad, ya que, como hemos dicho al principio, todas las variedades lingüísticas son igualmente válidas. Y de manera exógena también tenemos que paliar el complejo de superioridad de los hablantes de la variedad prestigiada, que tienen que saber que su variedad no es inferior en ninguna otra, pero tampoco es superior. Esto creo que se debe atajar en primer lugar en los medios de comunicación, potenciando la variedad lingüística en posiciones de prestigio y también sobre todo en el sistema educativo, donde hoy por hoy todavía alumnos, por ejemplo, americanos, siguen siendo corregidos y siguen viéndose enfrentados a situaciones en las que su variedad lingüística no es válida en el sistema educativo que tenemos hoy por hoy en España. De modo que la solución creo que pasa por ahí. El problema, nadie abandona su privilegio de buen grado. Y aquí estamos hablando de una situación de privilegio. Sin embargo, al igual que ocurre con otros tipos de discriminaciones, creo que es posible y necesario avanzar. Y creo igualmente que el día en que un andaluz presente Informe Semanal o un murciano o una canaria presenten Informe Semanal, creo que entonces estaremos en el buen camino.